Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la tarea que se llevó a cabo en 3 semanas. Desde el cumpleaños estuvo a cargo de la doctora Saray Torres Freire, que es de los especialistas en neurología de INE, y del doctor Mario Seguía, presidente de la Sociedad de la Rehabilitación Cardiopulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares. El pasado 3 de mayo se concluyó su simposio de rehabilitación. Programada. Y bueno, vamos a empezar haciendo la lectura de la relatoría de la sesión pasada. El ponente estuvo a cargo del doctor Carlos Landeros Gallardo, médico especialista en rehabilitación del siglo XXI. Él presentó un trabajo de investigación, fue un programa de isocinesia en pacientes con evento vascular cerebral. En este estudio de investigación estuvo el propio doctor Carlos y acompañado de ellos, dentro de la gente que participó en la realización de este estudio, estuvo la doctora Helen Aguilar Villalobos, el doctor Israel Sánchez Villavicencio y la doctora Grisel Lupercio Morales, todos ellos médicos rehabilitadores. Primero inició el doctor mencionando los aspectos relevantes del evento vascular cerebral que justificaran el trabajo de investigación, así como ser la primera causa de los padecimientos neurológicos y de discapacidad en los adultos, y ser la tercera causa de muerte en el mundo. México tiene una morbilidad de 3.157 personas por cada 100.000 habitantes y el primer lugar en incidencia en el Distrito Federal y en Chihuahua. Solo el 64% de los sobrevivientes de ES recuperan la independencia para realizar las actividades de la vida diaria, y la marcha debe aparecer en un periodo no mayor de 6 meses. En la década de los 70 se han estudiado
el empleo del fortalecimiento muscular en los pacientes con esta alteración. Los ejercicios isocinéticos permiten un reclutamiento de diferentes fibras musculares y mejoran el tiempo de inervación de recuperación de la contracción muscular. Se realizó un ensayo clínico para evaluar el efecto de un programa de ejercicios isocinéticos sobre la marcha de pacientes con hemiparesia secundaria a EBC con más de 6 meses de evolución. Para evaluar la marcha se utilizaron la escala de 100 metros, la escala de Buchenmeier para evaluar el déficit motor y la escala de Ashworth modificada. Las evaluaciones fueron antes y después. El programa duró 5 meses y 3 meses a la semana. En sus conclusiones encontraron que los ejercicios isocinéticos mejoran la cadencia, el índice motor y no se encontró aumento del tono muscular ni en la velocidad de la marcha. Bueno, estas fueron las conclusiones que ellos encontraron en su trabajo. Gracias, doctora. Bueno, antes de entrar en materia, quiero a nombre de los integrantes de la mesa directiva agradecer todo el apoyo que nos ha brindado el doctor Ángel Óscar Sánchez Ortiz, subdirector de este importante hospital, director de este importante hospital regional del ISSSTE, 1 de octubre, por darnos la facilidad para continuar con nuestro calendario y no haberlas desplazado o diferido más tiempo. Muchas gracias, doctor. Son todos bienvenidos. Gracias. Luego nos pasa pues No los espanten. En este momento le voy a solicitar a la doctora Elba García Salazar, quien es integrante del Comité de Relaciones Internacionales y presidenta del Comité de Educación Médica Continua en AMLA, que por favor, ella es la que nos va a coordinar esta sesión, que nos presente a los ponentes. Agradezco a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, AC, la oportunidad de presentar este tema que consideramos de primordial importancia para los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación por la trascendencia de nuestra participación en el proceso de atención médica del paciente que sufrió algún tipo de quemadura. Antes de iniciar esta sesión, quiero felicitar a los terapistas, quienes forman parte importante del equipo multidisciplinario de rehabilitación, esperando que el día de hoy lo hayan disfrutado como siempre, trabajando a favor de las personas con discapacidad. Y entrando en materia, quiero iniciar la presentación de nuestro ponente, haciendo la referencia a un evento que sucedió en el año de 1984, cuando ocurrieron las explosiones de San Juan Ixtlahuatepec, las cuales ocurrieron en una de las plantas de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos, dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, el 19 de noviembre de 1984. El accidente provocó la muerte de entre 500 y 600 personas y más de 2.000 heridos por quemadura. Gran parte de los cuerpos estaban carbonizados y muchos de los fallecidos murieron envenenados por el gas propano. En esas fechas, el doctor Jesús Velázquez García se encontraba laborando en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Norte del IMSS y fue asignado para hacerse cargo del programa de atención de estos pacientes, y a partir de esa fecha, el doctor Velázquez se ha convertido en el médico especialista de Medicina Física y Rehabilitación con mayor experiencia en la rehabilitación del paciente quemado. El doctor Jesús Velázquez García es posgraduado en Medicina Familiar y Medicina Física y Rehabilitación del IMSS y fue jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México, es miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación y tesorero actual de esta mesa directiva, miembro de la Asociación Mexicana de Quemaduras y también tesorero de la mesa directiva. Espero, Chuchito, que después nos hagas una pequeña... y miembro fundador de la Federación Latinoamericana de Quemaduras, miembro de AMLAR, y por lo tanto tengo el gusto de presentar al doctor Jesús Velázquez García, quien expondrá el tema. Bueno, muchas gracias por su presentación. En el tratamiento de quemaduras hemos dejado huella desde que vimos a los pacientes de San Juan Ixtlahuatepec y sus familias. Tomar el enfoque psicosocial nos llevó al éxito que tuvimos con todos este grupo de pacientes y familiares, al grado de que afortunadamente no tuvimos ningún problema de tipo político en ese entonces. Aún con la magnitud del problema no tuvimos afortunadamente quejas ni demandas en contra del Seguro Social, porque desde el principio tuvimos la participación de una psicóloga y una trabajadora social, tomando el enfoque de la rehabilitación integral y quitando culpas.
al quitar culpas, nosotros evitamos que se descargara la culpa sobre las instituciones y fue más fácil el manejo de la rehabilitación física. La rehabilitación física puede ocupar tal vez el 10% si lo sabemos aplicar adecuadamente y tener éxito, pero si no tomamos en cuenta los aspectos psicológicos y sociales, vamos al fracaso. De aquí que decidimos invitar al doctor Germán Ramírez, con quien compartimos experiencias en distintas instituciones. Cuando yo estaba en Magdalena de las Salinas también tenía grupos para trabajar con pacientes víctimas de quemaduras. Llego a Rubén Leñero y también estaba ahí integrado el grupo del doctor Germán. Hicimos buena armonía trabajando con los familiares y de ahí el éxito de evitar secuelas. ¿Por qué? Porque capacitábamos a ese cuidador primario para evitar secuelas y prevenir mayor daño no solo al organismo sino a la estructura familiar. Entonces les quiero presentar al doctor Germán, que les va a hablar sobre rehabilitación psicológica, y posteriormente Lulú, que también fue víctima de una quemadura en la discoteca de Lomundo, y cómo estuvo desde la etapa aguda trabajando con la rehabilitación y al grado de llegar a la superación y ahora formar parte del equipo de rehabilitación de las personas que sufren quemaduras. Bueno, buenas noches, gracias maestro Velázquez por la invitación de la asociación, permite estar aquí acompañando en esto. Bueno, pues, ¿cómo empezamos a trabajar hace tiempo? Ya llevamos un poquito, no sé, como más de 26 años trabajando con quemaditos. Yo digo quemaditos, podemos ser quemados, ¿no? Pero realmente a veces implica muchas cosas para mí. Me siente quemado, entonces yo que es parte de la personalidad, porque es poco a veces que uno hace como persona de la salud. Bueno, eso se inicia hace tiempo. Yo soy enfermero psiquiátrico, trabajaba en niños hace un buen tiempo. Una de las cosas que pasa es cuando estoy en el área de quemados, hay que, sobre todo en el área de turno nocturno, hay que pasar a los pacientes, y esta temporada serían líquidos. Entonces, quedarse con la piel del paciente, el dolor, toda esa parte, a mí me movía muchas cosas. Decía, ¿qué puedo hacer por el paciente quemadito? ¿Qué puedo hacer? Yo me fui a nivel de secretaría, después regresé y comenzamos a trabajar algo que volvió a buscar el enfoque psicoterapéutico en esto. Y entonces comenzamos a trabajar, que lo que les traigo esta parte donde comenzamos a crear grupos de autoayuda de personas quemadas, que es café. Comenzamos a hacer grupos de contención teratológica, dedicamos a esta parte teratológica para trabajar. Ahorita acabo de presentar un trabajo en el Congreso de Cancún, donde le pusimos algo así, el cine en la docencia, en el duelo anticipatorio o la muerte del niño. ¿Sí? Todas las situaciones que pasan, ¿no? Un pequeño video de 8 minutos, que al parecer me dio un tercer lugar, me gustó. Es un trabajo porque todos hablábamos del área de los niños del ABC, la gente de Hermosillo, de esa parte, pero nunca de los papás. ¿Cómo a través de este pequeño video, enseñándoles a las gentes que se van a entrar al área de quemados, les enseñamos antes de presentarse a la situación? ¿Cómo? A través de la docencia, a través de la enseñanza, a través del cine. No les platico más al respecto, ojalá que tengamos tiempo, una vez de 8 minutos, este trabajo. Bueno, entonces, como ya vimos, Rubén Leñero y gran escuela. Gran escuela porque realmente ahí inicio esta parte. Comienza a buscar la trascendencia a través del paciente quemado. Que además eso decía, comenzamos, nos conocimos antes en la asociación, y después llega Leñero y comenzamos a trabajar conjuntamente con familiares, con pacientes, y pues ver qué estaba pasando. Sobre todo porque cuando sucede el rehabilitador anterior, el médico rehabilitador, Gordillo, que estaba en el cariño que recién me llevaban ahí. Sí, el Gordillo que estaba Gordillo, así decía el maestro. Una de las cosas es que siempre llegaba el paciente a rehabilitación después de que el paciente había pasado un proceso y no había habido rehabilitación dentro del área hospitalaria. Entonces dimos la tarea de ¿qué? De trabajar en este momento
antes, durante y después. Y comenzamos a crear un grupo de autoayuda. El maestro, dando pláticas a los padres, pero a los familiares, porque ahí también detectamos esa parte del cuidador primario. Con el cuidador primario pasa una gran situación. Entonces, detectamos algunos problemas y darles contención al personal. Y por otra parte, yo tenía estudiantes de psicología, se hacía la terapia dentro de la terapia grupal. ¿Por qué terapia grupal? Porque si de repente se llamaban, veíamos un solo paciente y sobre la sesión dura 50 minutos, imagínense, decíamos una nota y les llevaban ya casi una hora y cuarto. Entonces, ¿qué hicimos? A fin de cuentas, algo que me enseñaron en la facultad es que decían, si ves un paciente y le cobras 50 pesos, puedes ver 10, 8 pacientes les cobras 10 pesos. Ganas de menos desgaste y la experiencia de los demás puede indicar muchas cosas. Entonces dimos la tarea, buscar el modelo terapéutico para ella. ¿Sí? Yo me acuerdo que me inicié en la parte de psiquiatría y el psicoanálisis no funcionaba. Era una asociación. Pero entonces buscábamos, algún día por ella presenté un trabajo en un congreso de psicología, presenté la parte primordial del paciente relacionado al querer en algo del paciente. Pero entonces me dijeron, bueno, ¿cuáles son tus bases? Y entonces me di a la tarea de buscar el método científico, el modelo terapéutico, que es el que vengo a hablar, lo que ha funcionado para mí tras su tiempo. Bueno, como les decía, el Hospital Rubén Leñero es de mi escuela, y se llama Rehabilitación Psicológica, la logoterapia del paciente humano. ¿Qué es la logoterapia? Es buscar el sentido al sufrimiento. Entonces vamos a hacer un poquito de historia. Bueno, antes veamos que este es Rubén Leñero. Rubén Leñero, antes sus instalaciones estaban dentro del hospital. Y en base a su renovación que tuvo el hospital, pues pudo ponerse ese cristal que vemos, pues de la parte donde el paciente puede ver a sus familiares, porque no puede pasar a ver a sus familiares, sus hijos. Entonces, ahí el hecho de decir, hola papá, ¿cómo estás? O familiar, que cualquiera, eso favorece mucho la rehabilitación para el paciente. Y eso, nosotros a veces hacíamos escrito, a veces los niños hacían escritos, y nos damos al papá. La forma motivante para su rehabilitación. O sea, ¿qué tanto las quemaduras, el dolor más la angustia, la necesidad, o un caos para el paciente? Pero tener un sentido de vida implicaría muchas cosas para el paciente, entonces empezamos a trabajar. Entonces, Rubén Leñero, su mural aquí está. Estas son las, hoy, actualmente sí, están así Rubén Leñero, y pues en la parte donde el paciente puede favorecer. Sabemos de antemano que el ser humano es un ente biopsicosocial, ¿sí? Dice la OMS. O sea, todo lo que pasa en la parte física repercute en la parte psíquica, ¿sí? Dolor, en el caso dolor. Yo lo que quiere el paciente es que le quiten dolor. Si llega a urgencias, el dolor es primordial para el paciente. Después, ¿eso cómo repercute en la parte psíquica? Causa ansiedad, angustia, miedo al futuro, qué va a pasar, qué me va a suceder. Y entonces el paciente, ¿qué es el estado de ansiedad? Viviendo en la ansiedad en el presente, pensando en el futuro, causa ansiedad. ¿Cómo voy a quedar? ¿Qué va a pasar con mi aspecto, a fin de cuentas? Las pérdidas que tuve. Una de las cosas que no solamente el paciente tiene modificación del sistema corporal, cuando llega a urgencias perdió una gran despersonalización, data de nacimiento, fines materiales, quizás también un familiar. Entonces, ¿qué está pasando con el paciente? Llegar a Rubén Leñero, donde simboliza, así como un templo simboliza esa parte de velocidad, ¿qué representa Rubén Leñero? ¿No? Tanto que hemos conocido. Simplemente es un hospital de enseñanza. ¿Qué sucede? De repente toma la parte chusca, ¿no? Rubén, me muero. El paciente llega y tiene miedo. Si creo que se enfrenta a la situación del quemado, es morirse. Y más con dolor. Y más, ¿alguien de ustedes se va a morir? Todos. ¿Qué creen que dijeran que yo no me voy a morir? Porque una de las principales situaciones es la trascendencia de buscar la huella, ¿sí? Y el caso del paciente es la parte, cómo sus quemaduras le van a ayudar a destacar, ¿sí? Ese dolor, tanto anímico, físico, que tiene el paciente, es olvidar. Y entonces, la parte psíquica, la parte social, ¿qué sucede con el paciente? Los familiares, el trabajo,
mis amigos, toda la situación que implica para el paciente. Yo trabajaba con mi compañera y gracias a ella que trabajamos, hicimos esto. Y una de las cosas que decíamos es que el paciente lo que quiere es que le quiten el dolor. ¿Qué hacíamos? Y entonces, yo hace tiempo hice yoga, yo soy de dentro del Zen, budismo Zen, y entonces, ¿qué pasó con esto? Algo que me enseñaron era a través de técnicas que ustedes manejan en los pacientes, técnicas de respiración, a través del imaginario. Como a través de la imaginación, el paciente, todo el componente bioquímico, la acetilcolina, la dopamina, endorfinas, todo el componente que baja. Pero si en este momento yo aprendo, pero uno de los objetivos era enseñar a alguien que destacara en un momento dentro del grupo para que siguiera temas. Como mi experiencia me ha servido para mejorar mi situación. Entonces ya tengo una expectativa futuro de todo lo que existe de favoreció. Entonces, veamos qué pasaba en esa época. Entonces yo decía a mi compañero, hacemos cursos, comenzamos a trabajar técnicas para el manejo del dolor. ¿Sí? O sea, bajar la ansiedad, la angustia, algunas técnicas. ¿Sí? Y eso lo representábamos a fin de cuentas como la parte de la gente que se infierna objetos en la piel. Pues ahí estaba pasando algo. Yo, a mí me dio clases el maestro Nava Segura y me enseñó esta parte de las endorfinas. En ese tiempo estamos hablando de los 90, ¿no? Y yo tomé el conocimiento de eso y comienzo a investigar. Y eso es, a fin de cuentas, todo mitigar el dolor para el paciente. Entonces, tengo una tarea de mitigar el dolor a través el caso del injerto también a veces no pegaba. ¿Por qué razón? Porque el paciente está inmóvil, no puede moverse y entonces él tiene una gran angustia que es aparte de su familia. Depende de la situación del paciente, puede ser hijo, puede ser papá, puede ser mamá, entonces el paciente está angustiado. Si no habla, más. ¿Por qué? Porque nuestro organismo es como una olla express que le metemos presión, presión, presión. Entonces tiene que replicarse el órgano más débil, y es lo que pasaba. Entonces, otra vez para el paciente que ya se iba a ir, otra vez hay que tratarlo. El caso correspondía a cirujano. Entonces, comenzamos a trabajar esta parte. Era como laborar con el médico, o sea, no realmente no era, usted hay que colaborar esta parte. Cuando lo leñero, pues a veces carece de algunos medicamentos, como sabemos. Y entonces, hablamos de la parte psicosocial, se incorpora al paciente. ¿Qué podemos hacer? Por ahí hubo un maestro que se quedó en planes y afortunadamente se quedó enseñar. Fue la parte del doctor Acosta. El doctor Acosta fue una gente que nos favoreció que íbamos a crear un hospital inteligente. Y se hizo vendió la idea de enseñar. ¿Cuál era la situación? De ayudar al paciente de la ciudad con un grupo que fuera, con la gente fuera a esta parte terapéutica. Pero la gente, conforme fuimos avanzando, la gente poco se quedaron a ayudar a otras gentes, que eso va a Entonces, dice Nietzsche, quien dispone de un para qué vivir es capaz de soportar cualquier poco. ¿Por qué? Les platico esto. Porque esta parte implica, ¿qué es la logoterapia? La logoterapia es una psicoterapia que se está significando la existencia humana, así como la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. ¿Se acuerdan que estoy aquí? Hace rato les decía, si no me voy a, no me voy a. O sea, lo que busco es trascender. Y usted está trascendido a través de atender al paciente. Y ahí está. ¿Sí? O sea, han dejado simplemente el hecho de acordarse que el doctor implica muchas cosas. Yo recuerdo el caso del maestro Velázquez, la gente, el agradecimiento del paciente, lo tiene presente, entonces ha trascendido, y que tanto así que te recomiendan para otra gente, no al particular, pero sí dentro de la institución. ¿Por qué? Por el tipo de población que atendemos, ¿no? Y claro que se dio algo más al respecto. Por ahí mi maestro, el doctor, hoy me estoy acordando del doctor de tanatología, tiene una experiencia, pues canalizamos ahí a su hijo, ¿no? El doctor Velázquez, y pues empezamos a trabajar más en el respecto, y una que otra plática por ahí quedó de la situación, pero esa es la parte de ayudar a quien necesita cuando yo lo necesito. Bueno, va a quedar un poquito, se les va a quedar un poquito más en esa pequeña viñeta.
¿Qué es la logoterapia? Vayamos leyendo. Bueno, como ya vimos, nos una idea que era la logoterapia. El sentido de vida no solamente es aplicable al paciente que ama cualquier tipo de paciente, es buscar, se trabaja a través de sus valores, no los valores del doctor, del psicólogo, del tanatólogo, que hoy trabajamos, son los primeros tanatólogos enquemados. Entonces, el objetivo es que cualquier paciente, en el caso le hemos enfocado, ¿por qué? Porque puede ser un cuenta Víctor Frank estuvo en campo de concentración, donde perdió su esposa, padres y demás, en sus 3 años. Era algo que hacía, hay un libro que tenemos de leer, que se llama El hombre en busca de sentido. Y entonces nos habla de eso, qué pasó a él, cómo sucedió, cuál es el objetivo en la vida, eso gente que se murió, por ejemplo, él nos habla de sus escritos que hacía, tenía que esconderlos por ahí. ¿Por qué es importante Víctor Frank para la medicina en general? Sobre todo a la gente que estamos más vinculados con el caso del paciente, un poquito corta o larga duración. Y entonces, Víctor Frank, estar en ese campo concentrados, aprende en usar sus escritos, cómo los esconde, cómo los oculta, es todo el proceso que pasa, está con los
la gente que maneja esto del reclusor, porque era un reclusor, por llamarlo así, la gente que moría, la que no moría, ¿por qué no murió él? Entonces, ¿qué es lo que mantenía? Y lo que se dio cuenta dentro de ese campo de exploración, ¿qué es lo que mantenía el ser humano vivo? Entonces, yo extrapolo la situación, a fin de cuentas, en esa temporada, cuando yo llego a Rubén Leñero, en esa temporada no tenía reconstrucciones, era los años 40. Entonces, pues así como que parecía tipo campo de concentración. Y el paciente interpretaba esa parte, y más el paciente quemado piensa que lo tenemos ahí, a pesar, realmente no. Hay gente que ya se quiere ir, pero a veces tiene sus consecuencias, claro, una responsabilidad médica, a fin de cuentas, pero el paciente se siente preso. Entonces, yo extrapolé esta parte, tengo un tipo de campo de concentración, el paciente está pasando una serie de situaciones. Y sobre todo, ver que dentro de la dinámica, ¿qué sucede dentro del área hospitalaria? Y entonces nos dio la tarea a comenzar, les decía, a poner en práctica este método terapéutico, ¿sí? En base a la experiencia de Víctor Frank. Y son aquellos que tienen un porqué para vivir esa necesidad, existirá. Eso nos dice Nietzsche. Nietzsche, porque es contemporáneo de esa temporada. Yo estuve en Viena algún día, pero no pude visitar la casa de Víctor, visité la casa de Freud nada más, porque no vivo tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dentro de conducir a la persona a autodeterminación, auto es dirigirse, o sea, él dirija la situación. Eso va en base a su propia responsabilidad, que el paciente tenga su no sentido de culpa, porque el paciente tiene a veces el sentido de culpa, porque si no hubiera hecho esto, no hubiera pasado aquello, no hubiera sentido esta parte, no hubiera pasado si hubiera muerto mi papá, mi mamá, mi hermano o mi hijo. Es hablar del sentido de culpa, como adquiriendo su responsabilidad a que le corresponde en ese momento al paciente. Solidificar el sentido individual que lo lleve a las causas que tenga que servir a personas a quien amar. Porque el paciente de repente se olvida, ¿sí? De repente una quemadura es en todo mi cuerpo. Sabe cada uno qué ganarse en ese momento, qué tienes. Y que tienes familia, que tienes un hijo, tienes un papá, una mamá, o sea, tienes alguien por quien vivir. De repente te olvidas. En esta parte de egoísmo del ser humano, se olvida de los demás. Pero cuando va tomando conciencia que la parte que nosotros trabajamos en el consciente, no inconsciente del paciente, eso se da cuenta que ahí está la situación para poder, vuelvo a repetir, los valores del paciente para poder destacarlo en esto. Entonces dice, la búsqueda se da a través del mundo de los valores. Sí, o sea, no los valores del paciente, que ven sus valores. ¿Cuáles son? No mis valores. ¿Sí? Entonces, es trabajar con los valores del paciente. Entonces, es hablar de la autotrascendencia. Autotrascendencia, saber que hay algo dentro de esto. Tanto así que tras el tiempo que estuvimos trabajando en esta parte, el paciente se repite esta parte, esta segunda oportunidad de vida. O sea, ve que tienes vida, y habiendo vida hay esperanza, claro, dentro de la sesión terapéutica, de la terapia de grupo. El método de tratamiento psicoterapéutico parte del espíritu. Espíritu no se entienda la parte no física, ¿no? Si materializo el espíritu es mi pensamiento. Cómo a través de mi pensamiento entra un mundo suprahumano, o cómo a través de mi pensamiento un mundo suprahumano, depresivo. Simplemente mi universidad dice, hola, mi raza hablará. Hablará, sí, mi pensamiento se mentaliza. Entonces, ¿cómo otra vez se trabaja esto? Es una psicoterapia porque logra la integración de las dimensiones, ¿sí? Porque a veces algo que me interesaba en ese momento es el cirujano, en la técnica, el manejo, ¿sí? Y de repente, en el caso del rehabilitador, que a veces hoy el rehabilitador va al área hospitalaria, antes no, se llegaba cuando llegaba el paciente, ¿no? Y entonces cada quien trabaja en lo suyo, y lo mejor que hacen es el trabajo. Pero cuando comenzamos a trabajar conjuntamente, disciplinariamente, favorece la integración del paciente. Entonces, hablando del punto de vista biológico, hablaríamos de la parte del cirujano plástico, hablaríamos de la parte de la rehabilitación física, o sea, se hablaría de la parte física que se puede manejar. La parte psicológica, la otra parte, ¿no? Que también puede ser que ser psicólogo en esta parte de salud mental, dentro de la carrera nuestra, y podemos dar ese apoyo al paciente a través de esa parte. La parte social, ¿cómo integrar? ¿Sí? Y entonces, en el caso de la sociedad, cómo usar los recursos que tú tienes que te pueden ayudar al respecto, ¿no? No ver lo que perdiste, sino lo que ganaste.
Una de las principales es que tienes vida. Cuando hay vida, hay esperanza de realizar algo en tu vida. Y sobre todo, tienes alguien que te está esperando allá afuera. Entonces, y la parte espiritual es creer en algo, ¿sí? Creer en lo que tú quieres. El paciente se sostiene de algo. Y de esa forma, el paciente. Ahora, no hay que quitarle la esperanza. La esperanza, ¿quién la da? La parte espiritual. No a la parte religiosa. Ojo, son dos cosas diferentes. La parte espiritual es creer en algo. Entonces, ¿qué permite el paciente? Tiene esperanza. A veces el paciente dice, no, es que Dios me castigó. Ojo, por ahí. Otra es por aquello somos pues tenemos una religión cristiana donde aquello que era apocalipsis, todo termina a través de fuego, pues también es la situación. O el paciente se siente culpable, ¿por qué razón? Porque se ha portado mal, entonces yo me castigo. Algo es llevarlo a esa parte que no es cierto, que el accidente, la parte de protección, alguien estaba moviendo por ahí el tanque de gas, explotó, o sea, es que crea la parte racional, haga conciencia del evento. Claro, no de la noche a mañana, claro, con la ayuda de otras gentes, otros pacientes favorecen el evento. Entonces, esa es la parte espiritual importante. Lo único que le queda al paciente es la parte espiritual, creer en algo, no quitárselo, ¿sí? No la fe religiosa, fe la cree, simplemente creer en Dios. Hace un cambio notorio de la vida de las personas. La logoterapia trabaja con la visión espiritual de la persona, que es la fuerza que motiva al ser humano a vivir, ¿sí? Y entonces eso permite, tiene cuentas, no caer en la parte de fanatismo, ¿no? Que a veces eso implica el evento en el caso del paciente. Entonces, Víctor Frank maneja esa parte, él parte de la parte espiritual, ¿sí? Hablando de mi pensamiento, y trabaja la parte social, la parte psicológica, la parte física, ¿sí? Porque ya no puedo hacer nada con la parte física. Puedo tener 4 o 5 operaciones, pero ya no voy a quedar igual. O sea, realmente afuera ya no. Quizás no modificar algunas cosas, pero por otro lado, sí puedo cambiar dentro de mí. ¿Sí? Puedo cambiar dentro de mí mucha forma de ver las cosas, de pensar, entonces ahí es modificable en el caso. Entonces, de la parte física, la parte psicológica, la parte donde el paciente tiene esta parte emocional, ver qué sucede al respecto, cómo ve el futuro. Dice por ahí, el futuro ve negro, las circunstancias la ven negra, la vida la ve negra. Entonces hay que ver que hay una pequeña luz que hay para el paciente que puede hacer algo para esto. Entonces la parte espiritual es alguien que pues, realmente te puede ayudar. ¿Sí? No importa que no tengas título, ¿sí? No importa que seas quien seas, no seas lógico, no sé, a fin de cuentas crees en algo. ¿Por qué? Porque si no cree en algo, cree en sí mismo, ¿no? Si le hablamos desde el punto de vista, hablaríamos de la parte inconsciente, que es la parte espiritual del yo. Entonces tiene su explicación. De cuentas. La logoterapia, Víctor Frank, la logoterapia ve al ser humano como puede llegar a ser como alguien en constante proceso de crecimiento. No te detengas, ¿no? Es un proceso, es una experiencia. Claro, no de la noche se elabora. O sea, el duelo, la pérdida del paciente, ¿no? Sino es poco a poco. ¿Y quién lo va a dar? Realmente a nosotros funcionó ¿cuál? La terapia de grupo. Más, saber de antemano, en mi casa no me quiere, pero cuando llevo la terapia de grupo, el paciente se quiere ir, y después cuando se da de alta, regresa. La gente que lo comprende, la enfermera, los compañeros, sobre todo cómo a través de mis quemaduras puedo ayudar a otro. Cómo a través de mi experiencia, como dice, al respecto de lo que tú estás pasando, yo lo pasé, como dice al momento. Y entonces, crea la capacidad del ser humano para decir sí a la vida en cualquier tipo de circunstancia. O sea, lo que tienes que, repito, quieres vida. Por lo tanto, hay cambio en uno mismo. No solamente para el paciente, sino para mí. La realización de estos valores pueden producirse por 3 vías. Valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud. ¿Sí? ¿Qué es de creación? Es todo aquello que yo ofrezco al mundo a través de lo que aporto. Mi trabajo, las creaciones, o sea, todo lo que yo hago para la humanidad. ¿Sí? Simplemente soy médico rehabilitador, todo lo que hago hacia los demás están apoyando y ayudando, ¿no? Realmente. Y si lo hago con conciencia, con la ciencia, implica hay un crecimiento interior, que es el pauta, ¿verdad? La naturaleza misma, ¿no? La parte, de repente estoy haciendo algo, es el maestro, de repente, pues sí, usan PVC para una situación, pide una idea,
Cuando no hay recursos, pues ¿cómo de repente se enciende el foco? O sea, ¿por qué? Porque estás apoyando al lado de los demás y entonces es el pago que te da. Es hablar de la sinergia, ¿sí? Es 2 más 2 me da 5. Que hablaremos al respecto. Valores de experiencia. Esto es aquello que ha visto el mundo, como la naturaleza, la puesta del sol, el servicio de alguien, o sea, toda la situación que me proporciona. Es que de repente el paciente no ve nada, pero cuando se abre, empieza a ver muchas cosas, muchas expectativas al respecto. Valores de actitud. Cuando los hechos inevitables de la vida, tengo ante mí la posibilidad de asumir una actitud digna y valiente frente a ese destino doloroso que no puedo cambiar. Hay una parte que dice uno de los libros de Tocan, que va, el paciente que va se está quejando porque realmente se murió su esposa, ¿no? Pero no lo puede elaborar. Realmente sufre por la situación. Y entonces Víctor Frank le dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si usted se hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado con su esposa? ¿Cómo estuviera su esposa? Como yo. ¿Qué pasaría si pasara esto? O sea, va entendiendo el evento y dice, pues dése cuenta. Entonces es mejor realmente la situación que algo que ya no puede cambiar. Entonces se da cuenta que es cierto, ¿no? Realmente esa parte de actitud, enamorarse en otro, que yo sí necesito de una forma diferente, que vea la situación. No el sufrimiento que yo tengo, sino el sufrimiento que tienen los demás. Los demás ya no están, pero tú estás aquí y en la hora. Es hablar de los valores que les decía, la actitud. Principios que se basan en la logoterapia. La vida tiene sentido con cualquier tipo de circunstancia. Se lo reparto, se repita, ¿no? O sea, la vida, cuando hay vida, hay esperanza. Repito, esto lo aprendemos a través del mismo paciente, ¿no? La segunda es oportunidad de vida que me da. GAPE, es lo que vamos a hablar posteriormente, que no hay nada más al respecto. Y entonces, hay esperanza y por lo tanto, hay forma de ver las cosas, ¿sí? La ciencia avanza, la situación. Yo recuerdo a alguien que hace tiempo perdió los brazos y como un maestro, en ese momento, pues avanzó para dar, ponerle una cucharita, ¿no? Mientras llegaba la prótesis. O sea, así experiencias que hemos vivido en el momento. 2. El hombre es dueño de su voluntad, de sentido, se siente frustrado, vacío cuando deja de ejercerlo. ¿Cuál es el delito? Dice que yo puedo tener todo como ser humano, pero a veces aquí me vuelvo. Puedo tener un carro, puedo tener casa en Acapulco, puedo tener todas las mujeres, pero pues no, es por fuera, por dentro. Entonces, algo que ve la logoterapia es esta parte, el vacío existencial. Cuando lo lleno, cambia la situación. ¿Y quién lo hace? Sin necesidad de que yo tenga bienes materiales, como a través de la parte espiritual, mejora la situación del paciente. Sabe que antemano que hay algo en él. Y sobre todo cuando lo comparte, cuando se siente realizable ante los demás. El hombre es libre dentro de sus obvias limitaciones para consumar el sentido de su existencia. O sea, yo decido, ¿no? Como el caso de el Quijote de la Mancha, Cervantes, para se llevan a la cárcel, dice, duérmete. Entonces, pues yo decido, me duermo o no me duermo. Es la voluntad de sentir que usar algunas cosas. Porque se le decía también a Víctor, ¿no? Aquí estás, yo decido qué hacer con esto. Entonces, la rehabilitación de la psicología, la logoterapia, busca trascender el determinismo mediante la autorrealización. Repito, autorrealización, lo que yo hago por mí y a través de los demás. A veces no tanto que yo te ayude a ti, si lo hago por ti, si lo hago por mí, porque al ayudarte a ti, me ayudo yo. Es algún principio filosófico por ahí, que la misma religión nos ha dado. Por ahí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con la gente que se ama demasiado, de momento se enferma, ¿no? En vez de egoísmo. Con la gente que de momento dado se ama a sí misma o no ama a los demás, implica el evento, ¿no? A veces sucede con los papás y algunas mamás, ¿sí? Pero cuando yo me pongo en contacto con el otro, yo le doy este amor a mi hijo, me hizo reír, me sentí bien, papacho, entonces, de lo que implica la parte de nuestro paciente. Cuando uno da, uno recibe. Es la inversión que lo hacemos desde el punto de vista natural, ¿sí? La situación del trabajo. Hablábamos de la sinergia que es la acumulación, el regalo que me da esto. Entonces, eso favorece, ¿sí? Suplir la culpa con la libertad de responsabilidad. Yo les decía, me adelantaba, la culpa, realmente, porque primero somos una sociedad culpígena, dada por la misma región, en la que salimos del Edén,
nos sentimos culpables, ¿no? Y además estamos ya volviendo a la realidad, la escuela nos hace sentir culpable para manejarnos esa conducta, ¿no? La maestra, la mamá. Entonces, implica muchas cosas, el sentido de culpa, ¿no? Entonces, es que tomes tu responsabilidad, ¿sí? Tú eres responsable. Y decía un amigo mío, pues, le decía al otro, ¿no? Haz lo que te corresponde, que hará, ya que el de arriba hará lo suyo. Cambiar la actitud inútiles por actitudes trascendentales. O sea, realmente yo como paciente quemado puedo ayudar a otra gente. ¿Saben que hermano que mis valores de mis quemaduras o dedicaciones que hago a cobrar pueden ayudar a otra gente? Que eso va a favorecer sentir en mí que soy útil, ¿sí? Que hay un cambio en mí, ¿sí? Hablamos del servicio y el amor. Dice el que no se viene a este mundo a servir, se viene a morir. Es lo que nos mantiene. Sobre todo cuando el ser humano se plantea quién soy yo, qué hago aquí y a dónde voy. Yo vengo de todo. Tengo aquí una buena escuelota, esta tierra donde vengo a aprender para poder apoyar a los demás. Que ya me dan los sueños, ya me la ganancia, ¿no? Pero a fin de cuentas, todo lo que he aprendido y puedo ponerlo en práctica con el paciente, ¿no? Darle el conocimiento. Entonces, el servicio a los demás. La vida cobra sentido, dice Víctor Frank, cuando más difícil se hace. Tan solo existe un problema auténticamente serio, y el de juzgar a la vida no vale la pena ser vivida, ¿no? Sino realizable. La vida vale la pena porque las razones, hay muchos motivos por los cuales vivir, es lo que da sentido a la existencia humana. Y esa es la parte que les decía, que el paciente tome conciencia de lo que existe. Por ahí, dentro de la logoterapia, se hizo un trabajo con mi esposa, relacionado cuando hicimos esta parte de la logoterapia. Se hizo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el papá tiene un niño realmente con cambios físicos, ¿no? ¿Qué sucede? Sobre todo en el caso de que ella trabaja en Zapata, este tipo de enfermedades que a veces yo no tiene conocido. El papá se siente culpable. Y todo lo que implica tener un hijo, toda la fantasía que tiene, y se siente culpable por no poder cuidar su embarazo, por haber los problemas. Entonces, eso es. Entonces, algo que se planteó fue esta parte, como el caso de los padres, dan ese sentido de vida, realmente, de la situación. No sentirse culpables, sino que miran las situaciones, las ganancias que pueden hacer al respecto, los cambios en cada uno de los pacientes que son diferentes. Eso favoreció al respecto. Pero el sentido de vida no puede ser dado, sino que debe ser hallado por uno mismo. Dice, en tu médico, en el terapeuta, en el sacerdote, y tu papá y tu mamá te van a dar esto. Tú lo tienes que encontrar. Es algo así como echar un clavado. Acá hay toda esa información. Es tomar conciencia de lo que hay dentro de mí, no lo que no hay fuera. La primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrar sentido a la vida. Digo que se hace repita esto. La vida, tal cual es la vida, por adversa que sea, siempre tiene algún sentido. Como vimos en el caso de Víctor Frank, había un sentido. Perdí mi papá, perdió su papá, tenía chance de irse a Estados Unidos, pero se quedó. Muere su mujer embarazada, mueren sus amigos, una serie de situaciones. Entonces, algo le gusta el significado, por algo estoy aquí, ¿sí? Y ve la parte de trascendencia al respecto. Cuando al ser humano le falta orientación hacia el sentido de sus valores, aparece el vacío existencial, ya les decía, en relación a la integral psicocorporal, en el caso del paciente, ¿no? Unifico la parte corporal y la parte psíquica, cómo interpreto la situación. Lo que pasa acá, repercute acá. Lo que pasa acá, en estas cosas, repercute acá. Entonces, es la parte de ver qué podemos hacer en este vacío existencial. Como las personas, como hay pérdidas de familiares, hay un familiar, un hijo, un esposo, algo al respecto, materiales, y casa de repente estaba ahí, de repente ya no tengo nada, ni muebles, ni nada, ya no tengo nada. Es más, no tengo ni acta de nacimiento, hace rato les decía, ya tengo mi título, que todo se quemó. Hay una despersonalización para el paciente. Materiales y espirituales. Realmente pierde esa parte espiritual del paciente y ya no cree en nada, sino simplemente fue castigado y por lo tanto mi comportamiento fue de la paga que me ha dado. Porque el siniestro, o el siniestro catastrófico. El paciente cae en la frustración de voluntad de sentido, originando neurosis nógena. Este término es nuevo, ¿no? Esto ya se tenía. Nógeno es hablar de falta
espíritu o falta de sentido, como interpreta Víctor Frank. ¿Qué pasa cuando el paciente se da de alta? Primero, si el paciente ya tiene problemas familiares, pues eso se agudizaba más el evento. Si no, el paciente caía en alcoholismo, si ya tiene su problema de alcohol, pues más se daba ante el evento. O en casos tenía toxicomanías, andaba en este tipo de situación, más cada situación. Intento suicida. Ahí en el Rubén Leñero, algún día por ahí, estábamos en un segundo piso ese tiempo, entonces un paciente por ahí se fue a la puerta de la ventana, el paciente intentó suicidarse y cayó encima de un carro de un médico. ¿Y qué crees? El médico estaba enojado porque se había caído, no por el paciente. Sí. Entonces, es una de las cosas, parte chusca, pero es la parte del paciente busca. Lo que piensa no es miedo a la muerte, sino miedo a la vida, sobre todo que le espera a futuro. En ocasiones, originando la muerte de duelos no resueltos. Si no se resuelven, se deprimen, ¿no? Hablamos del alcoholismo y una serie de situaciones que pasan en el caso del paciente. ¿Cuál es el objetivo dentro de esto que algún día este trabajo que hicimos hace tiempo? El objetivo es conducir a la persona a una autodeterminación en base a su propia responsabilidad. Solidifica el sentido individual que lo lleve a las causas que tengan que servir a personas a quien amar. O sea, es la parte que viene repitiendo el que tiene, ¿sí? Que a veces hasta el perrito, el paciente tiene algo en este momento. A veces si se muere este perrito, causa un duelo. Pero cuando tiene por quién vivir, eso implica el evento, ¿no? La plantita. O sea, hay muchas cosas que el paciente tiene, son valores por parte de sí, como el paciente que no quiso que viviera el cirujano, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el paciente no estaba preocupado porque Rufo se iba a morir, Rufo estaba muerto, estaba enfermo, Rufo, un perro. Entonces, a mí me mandan a llamar, vemos la situación y vemos, ¿no? Que sí era importante que el paciente estuviera bien. Se murió mucho después de el paciente, ¿sí? Atenderse. O sea, todas situaciones que le permiten sobresalir en la vida. Que no se le ha muerto una mascota, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Y todo el duelo que implica el evento. Primer contacto que tenemos con la muerte. Entonces, él ve a quién amar. Amas tu trabajo, amas a tu esposa, tus hijos, tu carro. Si te lo roban, pues qué onda, ¿no? ¿Sí? Amas lo que amas. Entonces, ¿cómo trabajamos? Primero, una terapia individual. Valorar al paciente, qué sucede en un momento dado, en este momento, cuáles son sus valores, cuál es su conflicto, trabajar. Después, a través de esa parte, ver si nos puede ayudar dentro de la terapia de grupo o no, que es lo que viene a continuación. ¿Qué hace el logoterapeuta? Es el compañero de viaje que mediante técnicas específicas ayuda a descubrir y a descubrirse el paciente a través de esta parte que se encuentra el paciente dentro, durante o después. O sea, antes del dolor, después del paciente se prepara después para irse, hay que preparar el paciente también para esta parte de incorporarse socialmente. ¿Qué pasa? ¿Qué van a empezar los demás cuando vean qué voy a hacer? Entonces, son interpretados por ahí que tenemos, el paciente pasa al respecto. Abrirse a la experiencia y el cambio de actitud hacia las circunstancias que no pueden cambiar. ¿Sí? Por ahí dice la oración, y ahora conocemos algunas gente, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para seguir la experiencia. Más, por ahí, la toma, que mucho en el caso de algunos alcohólicos la tomaron, no tanto por él, sino porque lo que se hace en Claudia es logoterapia. Víctor Frank vino a México, lo primero que encuentra era a ellos, ¿no? Encontrar la fuerza espiritual para cambiar lo que sí puedes y aprender a progresar en la experiencia. ¿Sí? No es por los alcohólicos, es porque la logoterapia. Entonces, ¿qué pasa en el caso, no? Nos reunimos ahí. Porque el paciente no tenemos una área específica. Entonces, ¿qué hacemos? El paciente que en este momento acaba de salir de curaciones, llega con dolor y se va a su cama, pues más alimenta el dolor. Pero nosotros ya estamos ahí, esperando al paciente que se ha salido de curaciones. Entonces, el paciente
está temblando, tiene miedo, tiene ansiedad. Entonces decimos, a ver, platícanos, que esta sesión se abierta en ese momento. ¿Qué sientes? Tu dolor. ¿Y cómo es tu dolor? Tú ves, el paciente empieza a hablar, a sacar. ¿Cómo se trabaja aquí? A través de la catarsis. ¿Y qué es la catarsis? Es el vómito mental. O sea, pues cuando yo como algo malo, ¿qué me sucede en la barriga? Que cuando me duele, ¿no? Cuando vomito, me da diarrea, ¿cómo me siento después? Entonces, hay muchas cosas que el paciente está pensando. Primera situación económica. El médico que no lo quiere operar en este momento porque no hay quirófano. La situación de sus hijos, y más que es un hospital que gente viene de diferentes partes de la República, gente que de repente tiene que quedarse allí en la sala de espera. O sea, hay una serie de situaciones que el paciente está pasando. Entonces nos reunimos ahí. Aquí hay varias gentes. Para ti, por cualquier gente con una hija de curiosidad. Auxilio estaba con mi esposa y mi hija de depresión. Así como estamos. Le digo a mi esposa, a mí me fue tu consejo. Sí, se lo ayudó, consejos. Su esposa así como estaba aquí hablando. Yo creo que nomás me llevó mi mamá y ahí está Lulu, que es la tanatóloga que van a ustedes a conocer, a dar continuidad a la práctica. Creo que todo el destino, Una paciente que también hace un buen rato, y también ella. Una fue quemada porque no quiso con alguien por ahí, era de calle, entonces se causó camarada, tequila, el alcohol. Otra, por ejemplo, que estuvo como 9 meses, ella andaba con otra persona, entonces yo la esposa le echó gasolina y la sofoció. Se tuvo Culpa tendrían clientes lastimadas de terceras personas. Y yo creo que ni así, porque es una que. Bueno, entonces esa fue la parte de trabajar dentro de la hospitalaria. ¿Sí? ¿Y cuál es la integración? Hablando de la rehabilitación. La rehabilitación, entendamos la parte biológica, psicológica, social y espiritual. Sí, es la rehabilitación. En caso para nosotros, lo enfocamos así. Como eso que tenemos con el paciente quemado. ¿Sí? Es integrar en la calidad de vida del paciente quemado, ha sido definido como una sensación personal de bienestar que lleva implícito una perspectiva de amplia dimensión, que generalmente incluye la parte física, que se ve chiquito, que no podemos hacer nada, la parte psicológica, que podemos hacer muchas cosas, la parte integral, la parte espiritual. ¿Sí? Tanto así que nos dimos la tarea en este momento de crear nuestro propio programa. Aquí, por ejemplo, en el caso de los familiares, también son parte de la rehabilitación. Hay que alimentar a la familia. ¿Para qué? Para que motive al paciente, en el caso adulto y en el caso del niño. Pues la madre tiene que dar el apoyo, enseñarle a ella, porque ella va a dar los cuidados especiales. ¿Sí? Nosotros estuvimos hace 2 años trabajando en diferentes partes de la República, en caso más de Mérida, sobre cirugía extramuros. Y tenemos que trabajar con la familia. Como yo a través de un video, que también un video, cómo preparar al niño a la cirugía. Y eso te hace al respecto. Y a los familiares hacíamos contención, o sea, el evento, ¿no? Que todos los familiares se sentían culpables porque el niño fue un descuido, entró a la cocina, o estaba reuniendo los elotes, se cayó, y entonces hay una sobreprotección en el caso del niño, en el caso con secuelas. Y lo que trabaja en la ilustración es las secuelas de quemaduras. Entonces, sobre todo, la madre que ayuda al niño a adaptarse a la primera estructura del hospital, posteriormente las secuelas, las quemaduras. Entonces, es importante trabajar junto para que pueda tener información al respecto. Eso fue crear nuestro propio modelo terapéutico. Y si vemos, ¿sí? Primero llegaban con nosotros. Entonces, está aquí en esta parte, la parte emocional, la ansiedad, angustia, toda la situación existencial que tiene el paciente va a favorecer la parte física. Se hablaba de los injertos, el dolor y cosas de estas, ¿no? Y entonces, ¿cómo incorporar socialmente con su familia, los amigos? ¿Qué vas a hacer ahora, no? O sea, ¿con qué recursos cuentas para poder trabajar o incorporarte socialmente? ¿Sí? Entonces, creamos su propio modelo terapéutico.
A la mortalidad, en donde encontramos sentido al sufrimiento y las quemaduras. Ese es, hablando, resumiendo la situación. Esto nos llevará a recuperación nuevamente a la sociedad por sentido de vida del paciente. Y esto viene un poquito a la experiencia que ahorita vamos a tener, como a través de las diferentes técnicas que manejamos en cuanto al paciente por ese evento. Hoy, actualmente, ahorita Lulu, la tanatóloga Lulu, nos va a hablar de su experiencia dentro de los tanatólogos respecto, ¿no? Cómo se crea CAPET dentro del Rubén Liñero, y actualmente a través de ella, CAPET en el caso de Manuel de las Salinas, ¿no? Nos impusimos, ¿sí? Y ahí hablará al respecto, por sí solo, hablar las diapositivas, ¿no? ¿Sí? En cada situación. Encontrar esa segunda oportunidad de vida es la parte de la esperanza que nos desea. El paciente logrará trascender y ver el verdadero sentido de su vida, sentirá feliz de poder realizar, ¿sí? Estar vivo para poder ayudar a los demás, ¿sí? A otro igual. Conclusiones: durante su estancia el paciente logrará hacer consciente de sus recursos, qué es lo que cuenta el paciente. Verlo a través de nosotros se va a dar cuenta el paciente, hace consciente lo inconsciente. Recursos o valores tomando su responsabilidad, su sentido de vida y su trascendencia. Por algo que quedas, por algo estás aquí. Claro, no se le dice, pero al momento vamos al otro paciente que ha evolucionado para que le diga. Entonces, si tú me lo estás diciendo, diría, ay, por ahí estamos haciendo el puente de comunicación para poder entender que es cierto. Si tú como persona de la salud me quieres decir, pues tú estás pasando por esto, pues me dice otro, creo mejor en esto. Entonces, trascendencia para llevarlo a la orientación que hablamos, biológica, psicológica, social y espiritual. Entonces, un ente, ¿sí? Cada quien favorece el evento. Bueno, pues no sé si hay dudas o preguntas. Si las hay, pues siempre las dejamos al final y pues favorecer al respecto. Caminadora me dio un nuevo sentido de vida y trascendencia a través de ese accidente que la hizo tomar en cuenta otros valores distintos para ayudarse a sí misma y ayudar a los demás integrándose al equipo de rehabilitación. ¿Cuántas emociones? ¿Cocina tiene para cocinar? Bueno, pues muy buenas noches. Bueno, como ya supieron, mi nombre es María de Lourdes Morales Grande, ahora pues más conocida como Lulú, de cariño me dicen Lulú, no Lulucita, a fin de cuentas Lulú, porque porque tuve que pasar por mucho trabajo, mucho aprendizaje para saber y poder entender que Lourdes se quedó ahí en el accidente y es lo que pierde el paciente quemado, ¿no? Se pierde a sí mismo. Y me costó mucho trabajo volverme a encontrar, y ya después en este trayecto, bueno, pues todos me llaman Lulú y así es como me ha gustado llamar ahora, Lulú. Bueno, mi accidente fue hace 11 años, en donde fallecen 22 personas. Terapia intensiva, 3 personas estamos muy graves, de las 3 quedo yo con vida. Me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si soy tan buena hermana, buena madre, buena amiga, buena trabajadora? Me consideraba muy buena en todo, pero pues me tocó a mí, ¿no? Cuando no encontré el por qué a mí, encontré un para qué. Fueron muchos para qué, y bueno, pues aquí estoy, primero que nada para estar viva, para poder seguir adelante con esta misión que de alguna manera todos nosotros venimos a este mundo, ¿no? A hacer, a trascender. Y pongo Rubén Leñero pues como pues mi escuela, como dice el maestro Germán, mi escuela donde se me dio todo el apoyo emocional que necesitaba. Cuando sucede mi accidente, al principio me llevan
Este es de señalarse. No, no se puede señalar. Okay. Me llevan a traumatología de Magdalena Las Salinas. Ahí es donde se me salva la vida, donde se me da todo el apoyo biológico que necesitaba, el apoyo físico, donde conozco al doctor Velázquez, donde es de alguna manera pues mi fisioterapeuta y pues también mi tanatólogo, porque era el único que me echaba porras emocionalmente, él y la trabajadora social. Nunca me fueron a ver psicólogos. Ahora lo entiendo, después de todo este tiempo, entiendo, en ese tiempo nada más había una psicóloga y una psiquiatra para el hospital de trauma y para el hospital de ortopedia. Entonces era mucha la demanda y pues nunca me fueron a ver, a pesar de que el accidente había sido muy aparatoso. Entonces, bueno, Lulú es miembro y fundadora del grupo GAPET, grupo de autoayuda de personas quemadas. Y bueno, Lulú en ese entonces llega a trauma con un 70% de quemaduras en todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, con complicaciones en vías aéreas, quemaduras de vías aéreas. Y bueno, fue más que nada por eso, por lo que estaba yo muy grave, ¿no? Porque a mi familia le decían que ya no iba a salir, que estuvieran preparadas para lo peor. Cuando yo reaccioné, estaba muy enojada porque pusieron en ese conflicto a mi familia, porque le decían tantas cosas, y estaba yo muy enojada, hasta que entendí que pues que cuando llegas a una terapia intensiva pues no te pueden dar buenas nuevas, ¿verdad? Siempre estás en alto riesgo. Y bueno, mi accidente, bueno, aparte también soy tanatóloga en el hospital Rubén Leñero, donde se inicia el grupo. Ahorita se ha pospuesto por ciertas situaciones de los jefes de servicio, psicología y todo eso, pero ahí es donde nace GAPET, trasciende a Magdalena de Las Salinas y ahí continuamos. Pero en Rubén Leñero estoy como tanatóloga viendo pacientes individualmente. Aprendo muchísimo con ellos, he practicado más que nada lo que es la tanatología, la he puesto en práctica y bueno, también he estado estudiando en todo este tiempo como diplomados de tanatología, de logoterapia, en diferentes asociaciones de tanatología. Y bueno, pues es más que nada para prepararme y poder apoyar al paciente, porque cuando nos suceden estas situaciones siempre queremos ayudar y a veces si no tenemos las bases adecuadas, pues a veces hacemos más daño que poder ayudar, ¿no? Entonces por eso es que me seguí preparando con esto, gracias pues al impulso que me dio el doctor Germán. Primero me hizo sentir útil, me puse a trabajar con pacientes individualmente, bueno, a trabajar como persona a persona, compartiendo experiencias, y posteriormente ya fue cuando empecé a estudiar. Y bueno, un poquito de mi experiencia, yo era fotógrafa a lo largo de toda mi vida, prácticamente 16 años. Empecé a trabajar en centros de espectáculos, como por ejemplo, bueno, donde empecé fue en el conjunto Marrakech. Personas de más de 30 años saben que era un centro de espectáculos pues muy famoso en ese tiempo, en la calle de Florencia, en la zona rosa. Empecé en un guardarropa, empecé a aprender a tomar fotografías, a revelar, y prácticamente fue toda mi vida ser fotógrafa en este tipo de centros de espectáculo. Y desgraciadamente pues aquí me tocó estar en el año 2000, perdón por los nervios, no me tomé un café, me tocó estar en este lugar. Prácticamente ya eran las 4:30, 5 de la mañana, ya habíamos terminado labores. Algunos clientes quedaban dentro del lugar. Yo ya estaba fuera de la puerta que se ve la grande de este lado para irme, pero no me gustaba irme sola, siempre me hacía acompañar de una compañera que se bajaba en Basílica y tomaba transporte a San Felipe, yo a Convento de Guadalupe. Dije, no, mejor me regreso por Cintia. Y me volví a meter, crucé el lugar y bueno, en ese momento que estaba yo en el guardarropa esperando a que ella terminara, sucede el accidente. Y por eso es que yo me culpaba mucho porque era una tonta, porque no me fui, porque si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro.
Y bueno, pues me pasó. Dicen que a veces ni aunque te quites, te toca. Y bueno, en este espacio, estas fotografías son del periódico Universal. Y pues bueno, en ese momento yo estaba adentro y entonces yo no podía tomar fotos, aunque fuera la mejor fotógrafa, ¿verdad? Entonces, bueno, la tuve que tomar de ahí, bueno, la tomé de ahí para poder presentarla. ¿Por qué? Porque de ahí vienen una serie de fotografías que me toma el doctor Velázquez. El doctor Velázquez me toma muchas fotos, y cuando ya estoy más o menos rehabilitada, estaba yo con la parte jurídica, y me las entrega para ver si me servían de algo. En ese momento yo estaba en terapia con el doctor Germán, y igual el sobre, así como me lo entregó el doctor Velasco, se lo entregó al doctor Germán. Y bueno, pues él me dice, ¿por qué no las presenta usted? Porque son sus fotos. A mí sí me serviría para hacer una presentación o algo, pero ¿por qué no expone usted su caso? Y bueno, pues yo no sabía con qué fin lo hacía, ¿no? Yo decía, no, ¿por qué no? Pero a fin de cuentas acepté. No sabía que pues era una catarsis. Cuando me enfrento a estas fotografías en una pantalla grande, entonces empieza la catarsis, y esto era llorar, hablar, platicar de todo lo que había pasado. Y bueno, aquí dentro de este lugar empezaron a explotar las pantallas que estaban fuera del guardarropa. Nosotros estamos adentro, salimos, y en ese momento se empezó a derretir todo el unicel. El humo era denso, negro, espeso, no nos dejaba respirar. Mis mecanismos de defensa, yo creo físicos, empezaron a reaccionar porque inmediatamente se me mojó la ropa completamente. Yo creo no fue suficiente, el calor era fuertísimo, sentía que la piel se desgarraba, sobre todo la de la cara. Empezamos a gritar, a patear, porque era una puerta de cristal que estaba de aquel lado, que daba hacia Insurgentes. Pero nadie nos escuchaba, todos estaban saliendo de este lado. Definitivamente pensé que moriría, me encomendé a mi madre, a mis hijos, a Dios, y me desmayé. Cuando empecé a escuchar gritos, era mi compañera, que todavía estaba consciente, me decía que no la dejara, que dónde estaba, que nos íbamos a morir y todo eso, ¿no? Desperté, reaccioné inconscientemente antes de desmayarme, tal vez con un poco de conciencia. Sabía que abajo del puente colgante, porque todo simulaba una selva, abajo del puente colgante había agua, entonces me caí hacia abajo, y de ahí salí, reaccioné y empecé a gatear encima de los vidrios rotos y todo lo que estaba ahí tirado. No se veía absolutamente nada. Mi compañera me gritaba que no me metiera más porque estaba gateando entre todos los escombros, que me estaba metiendo más hacia adentro. Yo le decía, tenemos que buscar una salida, no nos podemos quedar aquí. Ya se podía respirar en ese momento, todavía se sentía todo caliente, pero no me dolía nada. Se oye un tronido, entra una luz, con los faros de un carro rompió una puerta. Mi compañera salió, yo me quedé atorada por estar buscando salidas, me quedé atorada entre eran lianas, pero en ese momento ya eran lazos, ¿no? Y estaba atorada, entraron y me desataron, me sacaron, cruzamos la avenida de Insurgentes, nos subieron a las ambulancias y así nos trasladaron a Magdalena de las Salinas, donde primero que nada pues me cortan la ropa, me rapan. Yo lloraba, le lloraba mucho a mi pelo porque no quería que me lo cortaran, pero me raparon, entonces creo que me dolía más el pelo que lo que me estaba pasando. Cuando termino de bañarme, inmediatamente me doy cuenta que las manos están mal. Empiezo con un temblor indescriptible, no podía controlarlo, el dolor, las punzadas eran tremendas, me sedan, decían que estaba en coma, fueron 12 días, hoy entiendo que sí era sedación, pero cuando despierto me dicen te vas a piso y ahí tienes que enfrentarte al dolor, al sufrimiento tanto físico como emocional. Y bueno, a continuar y a seguir adelante, no podía echarme para atrás porque estaba viva, porque tenía que continuar, porque tenía allá afuera 3 adolescentes que me estaban esperando. Y bueno, esa fue parte de lo que pasó conforme al accidente.
aquí estamos ya, bueno, están mis familiares por ahí, ¿dónde está? Buscándome, no me encontraron, aquí en trauma. Y desafortunadamente 19 personas pues no lograron salir. Las sacaron y las fueron a buscar sus familiares a Semefo. A mí me encontraron acá en Magdalena de las Salinas, pero con vida. Estas son las fotos que me toma el doctor Velázquez, todas con autorización. Y bueno, aquí empieza de verdad el sufrimiento, enfrentarme a mi realidad, enfrentarme a todo esto, ¿no? Que definitivamente no negaba que esto hubiese pasado. Todavía decía, esto es un sueño, esto no me está pasando, Dios mío, que mañana despierte y que esto no haya pasado. Definitivamente era la verdad, y esto es lo que estaba pasando. Ahorita como quiera lo comento tranquila, pero como les digo, antes era llorar en ese momento, de estar platicando de todas y cada una de estas fotografías. Empecé a tener mucha ira, mucha ansiedad, mucho sufrimiento, mucha negación. La aceptación llegó, pero mucho después, hasta que tuve que trabajarlo con el maestro Germán y posteriormente con los grupos de apoyo en los que me incluyó. Y bueno, tenía que enfrentarme en casa a lo que era estar en casa, porque era totalmente diferente de estar en el hospital. En casa no había quien me cocinara, no había quien me lavara la ropa, ni que me bañara, ni que me diera mis medicamentos a la hora. La única que era mi mamá. Mis hermanas, como quiera, en el hospital me visitaban, pero en casa ya se tenían que ir a trabajar, ya tenían que ir a ver a sus hijos, a llevarlos a la escuela, a bañarlos. Y yo decía, bueno, ¿y quién me va a bañar a mí? Se daban las 7, 8 de la noche y espérame, manita, ahorita te baño. Pasaban 2, 3 días y nadie me bañaba. Entonces era definitivamente ver la realidad de lo que era estar en el hospital y de lo que era estar en casa. Empecé a tener muchos episodios de coraje, de ira. Cuando me daba cuenta, quería agarrar ya amputada de las falanges, quería agarrar algo, sobre todo un vaso con agua o algo, y lo tiraba. Empezaba a hacer un berrinche, tiraba, gritaba y decía que por su culpa de ellos me estaba pasando lo que me estaba pasando. Echaba culpas a diestra y siniestra. Me considero una paciente muy, muy difícil para con mi familia, porque no encontraba cómo acomodar todos estos sentimientos, hasta que de alguna manera dice que no llegas por casualidad a algún lugar, y aquí llegué al Rubén Leñero a que me operara el doctor Acosta la cara, porque en Seguro Social nada más era el apoyo que nos había dado el gobierno. Se nos quita cuando ya estamos físicamente bien, teníamos que buscar otras opciones, y entonces sí llego al Rubén Leñero y me toca ponerme a trabajar, porque Acosta me dijo que no me podía operar, mucho menos la cara, si antes no pasaba primero con psicología, porque todo lo que se me hiciera, pues definitivamente nunca lo iba a aceptar si no pasaba con el psicólogo. A regañadientes pues ya pasé, me puse a trabajar con el doctor individualmente, después en los grupos. Grupo Gadut, que eran pacientes psicosomáticos, y yo me molestaba porque no eran pacientes de quemados, porque sentía que nadie me entendía, porque si bien no estaban quemadas de afuera, ya al final me di cuenta que estaban pues muy quemadas por dentro, ¿no? Tenían muchas cosas fuertes, difíciles, aunque no fuesen quemaduras. En este grupo me confronta Lupita me dice, ¿hasta cuándo vas a dejar de pobretearte? ¿Hasta cuándo vas a dejar de conmiserarte? Quería golpearla, patearla, no sé, me llevé esas palabras, y de las siguientes sesiones pues ya llegué con otra actitud. Siempre traía una chamarra con una capucha, manga larga, las plenas, y siempre agachada. Ese día que regresé al grupo pues me quité la chamarra, y bueno, la vida se ve de otra manera, ¿no? Cuando te enderezas y ves de frente. Y bueno, aquí durante la parte inicial, el paciente quemado no solo experimenta dolor, sino también ansiedad y pensamientos de muerte. Adaptarse a la experiencia de pérdida por traumatismos térmico, se produce un proceso de cambios. ¿Y cambios con quién? Pues con mi familia, primero que nada, con la sociedad, con los amigos. Cuando yo pasó el accidente, todos llegaban a ver qué me había pasado. Poco a poco se fueron alejando, ahorita solo están los que me importan,
en los que de verdad me quieren, ¿no? Si antes fue por morbo, si antes fue por a ver qué había pasado, pues se los agradezco porque en su momento fueron un aliciente para poderme levantar también. La pareja, tenía yo 11 años de separada con mis 3 hijos y bueno, tenía una pareja, definitivamente pues hago que se aleje con mi actitud. Le comentaba que vienes a verme, que vienes a ver a tu monstruito, cuando quieras saber de mí pues háblame, yo te digo cómo estoy. Entonces esa actitud pues hice que se alejara. Cuando me di cuenta y estaba ya bien, pues dije, soy una tonta, ¿no? ¿Qué hice? Como ser humano, bueno, pues a veces necesitas que también te haga un piojito y bueno, pues ya no había quien. Y bueno, la pérdida del valor de la imagen corporal de sí mismo implicará un gran trabajo de la aceptación que pocas personas son capaces de conseguir. Y bueno, aquí están varios de los compañeros que trabajamos, tanto el doctor Velázquez con los primeros chicos que con los que empezó a trabajar ahí en Rubén Leñero, de los cuales hablaba el doctor Germán también, de los primeros compañeros cuando se empezó a hacer el grupo, se hacía en un consultorio de madera. En ese entonces estaba en reconstrucción el hospital y había un consultorio de madera. Ahí bajaba al paciente que necesitaba el apoyo emocional, el que pudiera bajar caminando pues bajaba, los bajaba el doctor Germán en silla de ruedas. A veces si era muy urgente los bajaba en camilla, pero después se empezó a ver que esto pues ponía en riesgo la estabilidad del paciente, la seguridad sobre todo, y se le dio permiso de hacer estas pláticas dentro del área intrahospitalaria. Y bueno, aquí vimos varios caballeros, también hay muchas mujeres. Regularmente los caballeros son los que se accidentan más en el trabajo, sobre todo aquí en Magdalena de las Salinas. En Magdalena de las Salinas está el apoyo de la familia, está el apoyo de tanatología ahorita. Es muy diferente. Cuando es en Rubén Leñero regularmente llegan muchas personas indigentes, personas de la República, de diferentes partes, personas que no tienen familia. Y bueno, aparte no hay los insumos suficientes para poder atender a los pacientes, personas en estado de calle, drogadictos, y ahí es donde creo que es más fuerte el trabajo, sobre todo nosotros como tanatólogas. Ahorita éramos 10, ahorita somos 4, y bueno, poco a poco no es tan fácil dar un apoyo voluntario continuo, porque pues todas también como compañeras que tienen trabajo, hijos y todo, tienen que adaptarse a su medio, y poco a poco se van yendo. Ahorita no solamente quedamos 4. Y bueno, los temores, los que a mí me llegaban en ese tiempo, era morir con dolor físico, lejos de los seres queridos, con pérdida de la personalidad, a no ser aceptados por la sociedad, a volver a quirófano y no despertar. Sobre todo cada vez que se me hacía una cirugía, les decía a mis hijos, aquí está el seguro de vida, aquí está esto, aquí está el otro, aquí está tanto en el banco, y ay mamá, estás loca, ¿cómo crees que te pasa? Pues que no sé si voy a despertar o no. Entonces ya es una conciencia personal que se va haciendo cuando siempre entramos al quirófano. ¿Quién cubrirá los gastos de mi familia, los estudios de mis hijos, etcétera? Complicaciones para el futuro. Los estudios, pues mis hijos los tuvieron que posponer, sobre todo la mayor. Se puso a trabajar en una estética, ahora ya es estilista, cambió su vida totalmente. Mi chiquita está estudiando ahorita diseño en computadora. El chico ya ahorita se recibió de ingeniero en computación también, ya está trabajando. Y bueno, la chiquita es una sobrinita que siempre ha vivido con nosotros, ahorita también está estudiando. Y bueno, todo cambió. Se detecta violencia intrafamiliar porque pues cuando yo no podía hacer nada todavía, pues yo ya te bañé, no dile a tu hijo, no, tu hija es una huevona, no, que tú lavas los trastes. Se empezaron a agredir físicamente y yo ni siquiera me podía parar para decirles cálmense, no, tranquilos, no se peleen. Entonces solamente la pequeña fue la que quiso acudir al psicólogo un tiempo.
Y bueno, pues ahí más o menos se estabilizaron las cosas. Ahorita ya son adultos los tres, ya han pasado 11 años, y ha sido difícil, pero a fin de cuentas todo esto tuvo un sentido. Considerando la gran importancia que tiene el rehabilitar en forma integral al paciente quemado, por lo que se cristaliza la idea de formar un grupo de autoayuda de personas quemadas y se denomina GAPTEM. Esto ya les habló el doctor Germán de la logoterapia. Bueno, teníamos que estar sentados en ciertas bases para poder llevar a cabo nuestros principios. Una base donde se fundamentaran perfectamente bien, y bueno, esto nos lo dio la logoterapia. Los principios son darme por vencido que no puedo solo con mis emociones, que necesito de los demás para mi rehabilitación. Como en esta parte necesitamos del médico, de la enfermera, de los familiares, de todo el mundo necesitamos para poder llegar a rehabilitarnos. Ponerme en las manos de un yo superior como yo quiera creerlo para mi rehabilitación. También ya se habló de la parte espiritual. Perdonar y no verlo como un castigo por lo sucedido para así llegar a la rehabilitación. Aquí en Leñero llega mucha gente que ha sido agredida y tiene la visión de que al salir va a vengarse y va a hacerle lo mismo a las personas o a la persona que cree que lo quemó. Entonces aquí se trabaja mucho lo que es el perdón, sobre todo en la parte tanatológica. Aprendemos a cómo llevar al paciente para que llegue a perdonar. Y bueno, no juzgar ni criticar, pero analizar con justicia, y lo que se diga no salga del grupo porque es parte de mi rehabilitación. Tener la mente abierta a las experiencias de los demás, que esté en proceso de rehabilitación, tener una actividad positiva para la rehabilitación, pensar a través de la meditación para llegar a la rehabilitación. Se utilizan técnicas de relajación, de respiración. Todo esto ya en todos estos años ha sido perfectamente estudiado y se ha aplicado y ha funcionado, sobre todo cuando hay mucho dolor, como lo comentaba el doctor. Cuando hay mucho dolor, siempre tratamos que el paciente ponga su mente en otro espacio, en otro lado, para poder controlar esto, sobre todo con la respiración. La semana pasada, las chicas de rehabilitación de Puebla, en Mérida, estuvimos checando esos días a Luis, un paciente con problemas de drogadicción, con un carácter muy especial, y nos dimos cuenta, y lo comentamos y lo checamos, nos dimos cuenta que cuando estaba muy enojado, sus heridas se veían más rojas y sus líquidos, y eran más húmedas sus quemaduras, estaba perdiendo mucho fluido. Y cuando estaba tranquilo, cuando estaba contento, cuando estaba hablando, aceptando todo esto, se veían sus heridas rositas, casi secas, o sea, se veían hasta bonitas. Ahorita no traigo fotos de él porque ahorita todavía está en un proceso de pasar a cirugías, no son colgados, son injertos en cara, cuello y hombro izquierdo, creo. Entonces, pues ahorita se ve muy fuerte sus fotografías, sin traje alguna, pero no la traigo. Y bueno, nos dimos cuenta de eso, ¿no? Y eso creo que fue muy importante, y yo pensaba que nada más yo lo veía, pero cuando lo comentaron las chicas, entonces sí no estaba yo tan mal. Bueno, hay otros principios que es poner toda la atención en ti, sobre todo en los que te rodean, porque de ellos te ayudarán en tu rehabilitación. Con humildad pedimos a un Dios superior que me deje aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para conocer la diferencia para llegar a la rehabilitación. Y bueno, habiendo encontrado la rehabilitación, llevando a cabo los principios, llevar el secreto del éxito de ayudar a quien necesita, como cuando yo lo necesité. Y bueno, cuando yo lo necesité, pues no había. Ahora, no sé, tal vez sea por agradecimiento a la vida por estar aquí. Vengo haciéndolo casi ya, bien formalmente, ya casi 8 años, 7, 8 años, de estar trabajando voluntariamente en los 2 hospitales. Y bueno, también, pues la palabra es fundamental en la terapia de grupo. La palabra del otro es mucho más importante que la gran intervención del terapeuta. Simplemente la palabra de qué te pasa a ti, con lo que dice ella, qué sientes tú, amplía nuestra percepción del problema.
y eso ya lo vimos ahorita con el video. Y bueno, siento esta parte emocional a que se comenzó a trabajar en el grupo, en el aquí y en el ahora, dando apoyo emocional tanatológico al paciente con quemaduras. Bueno, este es un... No, ¿verdad? No, este era un video. No, ¿verdad? Sí. Okay. Y bueno, el objetivo es ayudar a manejar las pérdidas biopsicosociales, espirituales y resolución del duelo mediante el apoyo tanatológico en la resolución del duelo a corto plazo. Aquí pongo esto del Seguro Social porque bueno, fue la primera instancia donde llegué. Y fue algo muy importante para mí, el que el grupo haya trascendido a otro espacio. Y bueno, saber cómo y cuándo confrontar en ocasiones es indispensable, confrontarlo con sus miedos, necesidades y deseos para que de una manera madura clarifique sus emociones, necesidades, valores y establezca su propio proyecto de vida. Aquí estoy en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, aquí está Minerva. Minerva es la chiquita que está hacia el frente. Ella estuvo aquí internada en este hospital. Tuvo una infección muy fuerte de pseudomonas, fue trasladada al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Yo estuve viéndola tanatológicamente. Ahorita estuvo ella también allá en Mérida, en el Congreso de Quemaduras. No, en Cancún. De hecho, ella es de Cancún. Ella se quemó, irónicamente, como dice el doctor Germán, hasta el perro se murió esa vez. El gato tiró el tanque de gas, explotó, estaba su mami, ella entra a sacar a su mamá y bueno, desgraciadamente su mami fallece, ella queda con fuertes quemaduras, se le contraen los pies, bueno, las rodillas, ella comenta que quedó de rodillas ante el mundo. El año pasado se hizo el curso de pacientes de rehabilitación en el paciente quemado en el Hospital 20 de Noviembre. Ahí fue a dar también su testimonio. Arriba a la izquierda está Jonathan. Jonathan es de Puebla. Él también tuvo quemaduras por electricidad. Pierde ambos brazos. Él es médico, él es maestro de educación física. Estuvo en reservas del Puebla, profesional, y ahorita a todos sus alumnos, a sus equipos de alumnos, los ha llevado pues, a tener buenas, ¿cómo se dice? Bueno, a ganar trofeos y a ganar muchas cosas. Entonces, a pesar de que no tiene brazos, pues también tengo esa satisfacción de haber contribuido a apoyar emocionalmente a estos chicos. Y bueno, el confrontar, aquí yo estoy también siempre recordando lo vivido. En muchas ocasiones, estando dentro del grupo, siempre recordaba lo pasado. No quería aceptar, sobre todo cuando fallece Palomo. Yo decía, bueno, pues si él siendo tan buena persona, tan buena gente, siendo pues un artista muy famoso, se murió, pues que me espera a mí, yo que no soy nada, y empezaba ahí a victimizarme y dejé de ir al grupo. Cuando me doy cuenta que estaba otra vez volviendo a mis actitudes negativas, fue cuando me vuelvo a reincorporar al grupo, y ya de ahí para adelante pues fue otra cosa. Entonces es importante confrontar al paciente, porque hay veces que hay pacientes que sobre todo que cuando tienen pérdida de algún miembro, algún brazo, alguna pierna, niegan, aunque se estén viendo, están negando. Es que dice el doctor que cuando yo salga de aquí me voy a rehabilitar y voy a ocupar mi mano, pero es que date cuenta, ¿ya viste? Sí, pero es que el doctor me dice que no hay problema. Pero es que no está tu brazo. Sí, está doblado, está mi brazo. Entonces todo eso hay que empezarlo a confrontar para que él pueda aceptar su realidad más rápidamente. Bueno, el paciente quemado necesita ambiente afectivo, interés por su persona, cariño, fuerza espiritual, atención al escucharlo, ser afectivo con él, llamarle por su nombre,
no quemadito, bueno, no quemado. Bueno, lo que pasa es que una amiguita de mi iglesia, le dije, no, es que estoy con el grupo de pacientes quemados. Ay, no les diga quemados, díganles quemaditos, pobrecitos. No, es que no soy pobrecita, es que estoy quemada y esa es mi realidad, estoy quemada y ellos están quemados, o sea, quemaditos, ¿no? Por eso es mi visión, o sea, yo lo veo de esa manera. Entonces el paciente quemado necesita todo esto. Bueno, aquí ya como tanatóloga con mucho trabajo, tanto en Rubén Leñero como en Magdalena de las Salinas. Y bueno, aquí trasciende el grupo, una experiencia para mí muy bonita porque yo soñaba con que ese grupo de Rubén Leñero se hiciera también en trauma, pero no lo había hasta que el doctor Acosta, el jefe de servicio hace 2 años, hace 3 años, pues tengo la oportunidad de conocerlo. Bueno, ya no conocía, pero me vio presentando mi experiencia en un congreso, me invita a formar parte de su equipo con tanatología y ahí empezamos lo que es el grupo. Pues por eso fue una experiencia muy, muy buena para mí. Aquí ya otras cosas, haciendo propaganda para la Asociación Mexicana de Quemaduras, para los congresos, para los diplomados de tanatología en diferentes partes de la República. Este era otro video, estamos en Canal 11. ¿Ya? No va a dar. Bueno, Congreso de Vallarta, Congreso de Acapulco. Esta es una de las primeras fotografías de congresos, de hecho es el primer congreso 2004, en donde en Acapulco pues tengo la oportunidad, gracias al doctor Velázquez, al doctor Germán, de asistir a este congreso. Ahí me encuentro pues con mis partes más importantes, que es el doctor Romero de la Raza, que es mi cirujano plástico, el doctor Velázquez, el doctor Germán y bueno, pues una servidora. Esta fotografía definitivamente es una de mis favoritas porque me encuentro mis rehabilitadores en todos los aspectos, tanto físico, psicológico y social, y bueno, para mí es bien importante. En el Congreso de Veracruz, en Morelia, con otros tipos de presentaciones en carteles, en congresos también. Y bueno, cuando se le dice adiós a este dolor, a este sufrimiento, cuando nuestras emociones, cuando nuestros sentimientos los enfocamos en los vivos y en la vida, en el aquí, en el ahora. Y definitivamente, si no hubiese vivido esta experiencia, no hubiera conocido todo esto del amor hacia los demás, porque es muy fácil amar a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos, pero el amar a otro ser humano es algo muy diferente, es algo muy especial y es algo que al menos a mí me deja más me llega más. Y bueno, en otros tipos de organizaciones donde se dan cursos de autoestima, del interior, o sea, todo esto de la vida, pues seguimos aquí. Allá está Chela, también paciente quemado, está Luisela, que nos apoyan en Magdalena de las Salinas. Yo sigo jugando voleibol, siempre he jugado desde pequeña y hasta la fecha sigo haciéndolo. Claro, me pongo vendas, me pongo mis guantes y todo eso para poder pegar. Y bueno, los congresos, los amigos son diferentes, las experiencias pues son diferentes, se van sumando a mi vida. Y bueno, para superar el dolor uno debe encararlo, reconocerlo y sufrirlo más que evitarlo. A quienes proceden así les va mucho mejor a lo largo y están más capacitados para afrontar las futuras tormentas de la vida. Allá está Chela, aquí está Cintia, mi compañera que estuvo conmigo en el accidente. Ella también tiene quemaduras en cara, en ambas manos y parte de una pierna. Ella también estuvo en Magdalena de las Salinas. Tenía muchas pérdidas en ese entonces, 17 años, un bebé de 8 meses, sus papás se acaban de divorciar o separar y su esposo, el papá de su bebé pues ya no estuvo con ella
y aunado a todo esto, pues las quemaduras, entonces ella no estuvo en un grupo de pacientes quemados, pero sí estuvo en un grupo porque tuvo muchas situaciones difíciles y a fin de cuentas era un grupo el que tenía que ayudarla. Y bueno, todos tenemos un antes, un durante, un después. Hoy esa es mi realidad, esta es mi realidad. No estamos exentos de